Jesús dijo que tenía papá y yo le creo más a Jesús que a usted. Yo no entiendo cuál es la berraca necesidad de pelear. Hermano Jainer, ¿usted qué le diría a un trinitario sobre lo que nosotros predicamos? ¿Pero en qué sentido? O sea, Si yo fuera una trinitaria, ¿usted qué me diría con un corto mensaje para hablarme de lo que nosotros los pentecostales predicamos? listo. Si Jesús fuera el Hijo de Dios, si fuera el enviado para salvarnos, la salvación no tendría sentido. En un corto mensaje sería más o menos eso. La salvación no tendría sentido si el que vino a morir por nosotros no fuera el Dios mismo y el Dios verdadero. Aleluya, hermano, pero es que... Estamos aquí terminando desayuno y tomando cafecito porque, amén, porque viva el café. Dios bendiga el ser que descubrió que ese grano se podía moler y se podía cocinar y hacer esta maravilla de bebida. Se ha vuelto como muy de moda ahora este cuento de estar subiendo videos hablando sobre otras denominaciones y sobre otras creencias que tienen mucho que ver con nuestras creencias, pero que se difieren en algunas cosas y bueno, esos videos, en mi opinión, son como para decir mi religión es mejor que la tuya o mi iglesia es mejor que la tuya o whatever mejor que la tuya. Uno se ríe, pero es verdad. Ya me he encontrado con varios videos de la comunidad cristiana pentecostal en los que están hablando sobre nosotros los trinitarios, diciendo cosas como cómo nos evangelizarían a nosotros o cómo evangelizarían ellos a un trinitario y mencionando pues sus argumentos para evangelizar y toda la cosa. Y vamos a empezar por partes, ¿no? En el video pasado que publiqué, estaba hablando precisamente también de este tema y hubo un comentario que me llamó bastante la atención. Un muchacho estaba mencionando que no existe la palabra Trinidad en la Biblia y tiene razón. No podemos comprobar por la palabra y de manera literal que pues la palabra Trinidad de Dios exista en la Biblia porque pues no existe. Ahora se puso serio esto. Y antes de que se me vayan a espelucar y antes de que se me vayan a enloquecer por este tema, voy a explicárselos de la manera en como yo lo entendí. Ahora, debo confesar que yo nací y crecí en una iglesia trinitaria. Creo que mis creencias, valga la redundancia, son correctas basándome en la palabra de Dios. Ahora, déjenme explicárselos como yo lo entendí porque sí, tuve dudas, muchas dudas, cuando era adolescente. Ahora te voy a desatar un código profundo. Normalmente ellos tienen como versículo lema ese versículo que no me acuerdo dónde está específicamente, donde Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Pero bajo la luz de las Escrituras nosotros no podemos agarrar un versículo y anular los demás que tienen que ver con ese mismo tema. Cuando Jesús dijo el Padre y yo uno somos, no se refería a unidad en persona, ni en cuerpo, ni que sean la misma persona, sino que son uno en estar unidos, en estar de acuerdo. Ustedes me van entendiendo, van captando la situación. En el libro de Génesis, que ahí lo tengo, capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Palabra plural que se refiere a que hay más de una persona involucrada en pues la acción de hacer. Además de otro montón de cosas que nos sugieren que la Trinidad de Dios es completamente real y es completamente bíblica. En el bautismo de Jesús podemos ver las tres representaciones de la deidad de Dios, de la Trinidad de Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí tenemos a dos personas ya. Estaba Jesús, que si tengo que recordarles, o si vamos a rebobinar, a retroceder, cuando nuestro Padre Celestial envió a su único Hijo a morir por nosotros, Él lo hizo 100% hombre. Jesús se despojó del ser igual a Dios para venir como hombre, cumplir la ley como hombre y morir por nosotros como hombre. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Ahora, muchas personas de este gremio de creencias unitarios dicen que bueno, que Jesús tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera y que a Él nada le cuesta hacer descender a una paloma y que nada le cuesta hacer que una voz hable y que, bueno, whatever. A mí eso me parece un poquito fantasioso, pero se la puede comprar. Se la puede comprar de esta manera. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que empieza diciendo es Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, si notamos algo, la oración era clave, fundamental en la vida de Jesús. Jesús vivía orando, básicamente. Y si tenemos en cuenta que la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con el Padre, ¿a quién le estaba orando Jesús si supuestamente Él está solo? ¿Se estaba orando a Él mismo? Por otro lado, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, que es una cita que todo mundo se sabe, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Dios el Padre, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué necesidad, explíquenme una cosa, qué necesidad había de poner tantos pasajes donde se dice que Jesús tiene un Padre y que hay un Espíritu Santo y que los tres conforman la deidad de Dios? ¿Qué necesidad había de poner tantos pasajes en la Biblia que están dando a entender eso o que dicen literalmente eso si Jesús está solo? Que alguien me explique, que alguien me diga. Entonces, basándonos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que podemos encontrar en las Escrituras, no solo en un versículo descontextualizado, sino leyendo y contextualizando las cosas, les voy a responder como le respondió mi hermano una vez a una persona que estaba tratando de evangelizarlo con ese tipo de creencias que son antibíblicas y son falsas. Jesús dijo que tenía papá y yo le creo más a Jesús que a usted. Yo en lo personal no tendría nunca una conversación con una persona que esté en este tipo de iglesias, en las iglesias donde creen en Jesús solo, porque honestamente yo no lo voy a hacer cambiar de opinión porque pues, ya tiene sus creencias arraigadas, a menos que vaya con una mente, no sé, abierta, dispuesta a escuchar lo que dice la palabra de Dios y no a sesgarse en sus propios conocimientos sin fundamento. Y esa persona no me va a venir a convencer a mí de algo que no dice la palabra de Dios. Gracias por ver este video hasta el final. Dios lo bendiga.